El día de hoy. Muy buenos días, Dios les bendice. Me llamo Javier Mateo y junto a mi esposa Judy estamos a cargo, por gracia de Dios, de la Fundación Los Santos Ángeles. Ya llevamos en este caminar, yo llevo en este caminar más o menos unos 30 años, tengo 50, y he estado dedicado al Evangelio desde la vida laical, aunque hice mi discernimiento vocacional cuando tenía unos 20 años más o menos. El Señor quiso que yo me dedicara a evangelizar desde una vida laical con mi esposa, que es como rompiendo el estereotipo de la vida eclesiástica, porque en alguna medida nosotros como que decimos el Papa, los obispos, el cardenal y los sacerdotes y los laicos, ¿cierto? Pero dentro de esa humildad que el Señor nos regala de ser, somos como dentro de esa jerarquía los más pequeñitos, pues Dios se gloria y se glorifica muchas veces. La Fundación Los Santos Ángeles tiene 36 años de fundada. Nosotros la heredamos por gracia del Señor hace 1 año y medio más o menos, y estamos dedicados a levantarla con todo el amor y con toda la fe. Hacemos seminarios, hacemos encuentros de sanación, liberación, de todo lo que tiene que ver con conversión para nosotros como laicos. ¿Qué hemos descubierto? Mucha gente ha decidido no tener una relación con la Iglesia Católica, pero ha decidido seguir creyendo en Jesús. Entonces, este ha sido como un medio que Dios ha permitido que este tipo de personas lleguen, le dicen, no, yo no quiero nada con cura, no quiero nada, pero al final nosotros, en medio del amor que nos ha permitido el Señor darles, vamos volviendo a llevarlos a nuestra Iglesia Católica de nuevo, al amor hacia los sacerdotes, hacia todo lo que nos ha regalado la Iglesia, que es increíble. Entonces, si ustedes conocen este tipo de personas que dicen, no, yo con la Iglesia no quiero nada, bienvenidos sean acá, que por los laditos los vamos llevando de nuevo a la Iglesia. Esa es como nuestra labor. Y pues bienvenidos, esta es su casa. Nosotros tenemos grupo los miércoles a las 10 de la mañana, los miércoles a las 6:30 de la tarde, los sábados a las 2:30 de la tarde, y tenemos asesorías espirituales agendadas miércoles y jueves normalmente. Dedicados al Evangelio, pues tengo también comunidades fuera del grupo, de la casa. Entonces nos reunimos en Torcoroma los jueves en la parroquia, nos reunimos en Entre Ríos, aquí en la 80, los viernes, nos reunimos en Madrid cada 15 días, nos reunimos en La Calera eventualmente cada 15 días también, y a Parachía y Caica también hacemos alguna que otra reunión. Aparte de las misiones, este año hemos ido a Barranquilla, pues en Bucaramanga llegué la semana pasada, casi que había enviado todos los meses a Bucaramanga ya por evangelizar. Entonces hay mucho que hacer. Bienvenidos a este caminar lindo en el que nos tenemos que untar las manos como católicos, como laicos. El Papa Juan Pablo II decía, laico, ha llegado tu hora, y cada vez se están acabando los padres. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados o vamos a hacer algo como laicos? Y es lo que tenemos que hacer. Bienvenidos, Dios les bendice. Sí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa este momento, nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser. Cubrimos con tu sangre preciosa nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir. Cubrimos con tu sangre preciosa, Señor amado, las relaciones entre esposos, las relaciones de padres hacia hijos, las relaciones entre hermanos, nuestros cuerpos, Señor, las fuentes de sustento, los medios económicos, los bienes materiales y espirituales. Te pedimos humildemente, Señor, que tu sangre preciosa cubra a esta comunidad, que tu sangre preciosa cubra la relación con nuestra Iglesia Católica, que tu sangre preciosa cubra todos los proyectos, anhelos, deseos del corazón, que tu sangre preciosa cubra este encuentro de oración que nos regalas. Abre, Señor, nuestros oídos, pero no solo nuestros oídos físicos, que todo llegue, Señor, a nuestro corazón, para que trascienda y se haga vida en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Encomendamos, Señor, en tus manos todo este encuentro, nuestra Fundación Los Santos Ángeles,
este hermoso grupo de Maús. Encomendamos, Señor amado, y te ofrecemos este tiempito con todo el amor, sabiendo que tú tienes el control. Ponemos en tus manos, Señor, esta formación y te pedimos humildemente, Señor, que nos des la gracia de vivirla, de ser testimonio fiel de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímane, oh Dios, como repentinamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más o menos la gente empieza a llegar sobre las 10 y estamos acostumbrados a que hacemos el rosario y una oración que se llama la conjuración de los santos ángeles. Es una oración. Entonces para ese momento te molestará por eso. ¿Listo? Muy buenos días. Entonces, estamos hoy aquí. Julito me pide el favor que haga una introducción y estábamos hablando precisamente de que a veces nosotros somos católicos, nos decimos católicos, pero muchas veces no conocemos nuestra fe. Yo llegué a este caminar por diferentes circunstancias, dolores y angustias terribles. Pero ¿qué ocurre? Yo siempre, antes de empezar una predica, les digo por qué yo me he dedicado a predicar. Y es que quiero que la mayoría hemos vivido una fe religiosa. Entonces nosotros vamos a lo que nos van diciendo, hay que celebrar esto, hay que hacer esto, hay esto y ya. Pero la idea es que dejemos de ser religiosos populares y empecemos a vivir la fe, a sentirla, a amarla. No porque, ay, me siento bueno y es que debo ser buena persona y tengo que ayudar. No, es conocerla y llevarla allá. Entonces, ¿qué imagen tenemos acá al frente? El Vaticano, la Basílica de San Pedro. Muy bien. Ahora, este es el sitio de congregación y la sede principal de nuestra Iglesia Católica. ¿En algún momento puede cambiar para algún lado? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Puede haber un terremoto, se destruyó todo esto y ya no es. Por eso nosotros nos llamamos católicos, apostólicos y romanos, porque la sede queda en Roma. Pero hubo en un momento en la historia que hubo un problema y decían que la sede no era en Roma, sino era en otro sitio, que era en Francia y otras cosas. Y eso no tiene nada. La Iglesia Católica está en Roma, la sede principal. Y allá está el Vaticano. Pero en cualquier momento puede cambiar. Ahora, voy a hacerles una pregunta. ¿Quiénes de acá están y asisten a los cursos de Néstor Vargas? 1, 2 y 3. Me imagino que ellos lo deben tener clarísimo. ¿Quiénes de aquí son catequistas o ayudan en catequesis? Ninguno. Bueno, listo. Una persona. Tenemos 4. Vamos a saber y voy a hacerles una pregunta. ¿Cuáles son las fuentes del catolicismo? Los que están con esto no me van a responder porque me imagino que lo tienen súper claro. ¿Cuáles son las fuentes o los pilares del cristianismo? Díganme a ver. ¿Ah? Las escrituras. ¿Alguien más? La Eucaristía. La tradición. ¿Qué más? Los sacramentos, el catecismo, ¿ah? El magisterio. Mire que hay dudas. Hay algunos que han ido sacando diferentes cosas. ¿Nosotros en dónde servimos? ¿En la Iglesia Católica? Somos miembros de la Iglesia Católica. Pero en este momento nuestro ministerio es a servir ¿a dónde? A la picota. ¿En la picota son todos católicos?
La mayoría, ¿qué es? Protestante. ¿Cuál es la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo? Empecemos por ahí, porque como vamos a la cárcel, eso lo tenemos que tener muy claro nosotros. Si las fuentes, vamos a decir así, si las fuentes son la Eucaristía, los sacramentos, la tradición, la escritura, por allá dijeron el catecismo, por ahí dijeron también el magisterio, ¿cuál es la fuente del protestantismo? ¿Cómo? La palabra, la Biblia. La palabra, la Biblia. ¿Alguien más dice otra cosa? ¿Nada más? Bueno, empecemos a distinguir eso. En las fuentes o pilares que nos distingue el catolicismo del protestantismo. Efectivamente, todos los protestantes, la única fuente es las Sagradas Escrituras. Pero para nosotros los católicos, esto se lo tienen que aprender. Se supone que esto nos lo dijeron cuando nosotros hicimos la primera comunión. ¿Quiénes de aquí son padrinos de bautismo y tienen ahijados? Creo que casi todos. Eso lo tenían que tener claro, porque se supone que nosotros como padrinos somos los que le vamos llevando la fe y enseñamos a nuestros ahijados. Pero si solamente estamos para darle un regalo en cumpleaños y ni eso, nosotros somos los encargados de la fe, y eso nosotros, cuando llegue el juicio, nos van a decir: ¿y qué pasó con su ahijado? ¿Dónde está? ¿No se volvió satánico? ¿No es protestante? ¿Vive en unión libre? Todo eso, según la iglesia, nosotros vamos a ser juzgados por todo eso. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos, nuestra familia y los ahijados que hemos decidido aceptar. Miren la responsabilidad tan grande. ¿Y en dónde estamos? Esto es algo que tenemos que tener claro. Aquí ya dijeron cuáles son las fuentes del catolicismo. Ahora, los que están con Néstor y están en catequesis la tienen clara, ¿cierto o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? No la tiene clara. Rubén Darío creo que la tiene más que clara, ¿o no? Listo, a ver, Rubén Darío, ¿cuáles son las fuentes del catolicismo? La tradición, la escritura, Pero no le ayuden porque si no le ponen nervioso. Exactamente, entonces empecemos ahí. Las fuentes del cristianismo católico son la tradición, la escritura y el magisterio. ¿Qué es esa, perdón? Tradición apostólica, no la tradición. No, en realidad no es tradición apostólica, es tradición oral, como tal. ¿Listo? Pero normalmente le tenemos esos tres nombres: tradición, escritura y magisterio. Se conoce como el trípode, fuentes o pilares de la Iglesia Católica. Ojo, eso tenemos que tenerlo siempre aquí presente. Diferencia con el protestantismo, la única fuente es la escritura, o sea que solamente compartimos una. ¿Por qué? Porque ellos creen en la sola escritura, solamente la escritura. Pero vamos a ver si tienen razón o no tienen razón. ¿Alguien acá sabe cuándo se realizó la escritura tal cual como la conocemos ahorita? ¿Con San Jerónimo? ¿Con San Jerónimo? Pero fue ya la traducción porque eso estaba escrito desde antes. Ah, no, pues sí, pero... Bueno, empecemos a ir entendiendo. ¿Alguien más? A ver. La escritura, empiezan a ver, habían varias iglesias, ¿cierto? La iglesia de Antioquía, una sola iglesia, pero varias sedes, varios templos, por decirlo así. Estaba la de Antioquía, estaba ahí en el Nuevo Testamento, dice San Pablo, carta de San Pablo, ¿a quién? a los corintios. A los tesalonicenses. ¿Cuál era la iglesia? Tesalónica. San Pablo a los Corintios. ¿Cuál era el nombre de la ciudad? Corinto. San Pablo a Efesios, la de Éfeso. Y así tenemos bastantes. Pero en cada una de esas, ¿qué ocurrió? Cuando Jesús muere y resucita,
¿a dónde va cada apóstol? ¿Se quedaron juntos? Cada uno se fue a evangelizar. Algunos iban juntos, algunos iban solos. También ahí aparece San Pablo, ¿no es cierto? Y empiezan a ir llevando el evangelio, llevando la palabra de Jesús a cada uno. Y cada uno se va instaurando en esos sitios. ¿Cómo se iba transmitiendo todo? De manera oral. Lo que aprendieron de Jesús. En ningún lado Jesús les dijo: escriban. Siempre les dijo: vayan y proclamen el evangelio. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que a los apóstoles les tocó facilito. No les tocó fácil. Al contrario, los perseguían para matarlos, iniciando por Saulo. Saulo fue uno de los primeros que empezó a perseguirlos, ¿cierto? Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, ¿qué pasaba con los apóstoles? Los iban matando, iban muriendo y ya se iba perdiendo eso. ¿Qué ocurre? Empieza a ver y dicen: oiga, pero si nos están matando, ¿qué tenemos que hacer? Escribamos y dejemos por escrito lo que Jesús nos anunció. Por eso vemos diferentes evangelios y de pronto vamos a leer otros y a escuchar otros escritos, y ahí se fueron plasmando. ¿Cuándo se empiezan a escribir las escrituras? A ver, ¿cuándo? 1930 y algo. 1931, este está más perdido que el hijo de Libre. ¿Cuándo empiezan los apóstoles a escribir? El Nuevo Testamento. Como 70 En los años después. 60 y empiezan ahí. Hay libros que se encuentran desde el 60, 70, 80 y ahí empiezan. Después de Cristo. Después de Cristo, muy bien. Cristo empieza desde el nacimiento, se cuenta el 0. O sea que el 33, el año 33 es cuando Jesucristo muere. O sea que más o menos unos 27 años, más o menos, empiezan como a caer en cuenta de que, oiga, tenemos que dejar escrito. ¿Cómo es la tradición oral? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo celebran en tu casa el 24 de diciembre normalmente? Se tiene en cuenta la costumbre. ¿Qué hacen de comida o algo normalmente que preparan? En la casa tuya, pavo. ¿Listo? ¿En la tuya? Pava. ¿En la tuya? Tamal. Carnes frías, ¿sí? Como jamones y todo eso. En alguna casa preparan ajiaco, sancocho, lechona. ¿Listo? Y eso ha ido pasando de generación en generación. ¿Lo tienen escrito? No, ¿Por qué? porque ya está clarito. Es una tradición. Exactamente ocurría lo mismo con la tradición oral. Era una costumbre que se realizaba ya tan frecuentemente que se toma que no hay necesidad de escribirlo. Pero, por ejemplo, ahorita, ya en las casas antes teníamos 4, 5 hermanos, 6, ahora es uno y si acaso ninguno. El único heredero es el perro, el gato. Entonces, ¿qué haces tú? Ay, no, yo voy a colocar por escrito lo que se celebraba en Colombia y voy a hacer no sé qué, Más o menos es así. Entonces, todo era oral, no había nada escrito. Ahí empiezan estos apóstoles: oiga, tenemos que escribir las cosas. ¿Listo? Cuando lo empiezan a escribir, cada uno, voy a poner nombres: Felipe, Mateo, Juan, Lucas, Bartolomeo. Cada uno iba escribiendo sus apuntes, pero muchos apóstoles ni siquiera escribían, porque eran muchos pescadores, eran personas del común. En esa época los que escribían eran personas muy intelectuales y de plata. Los Y escribas. Jesús normalmente no tuvo apóstoles súper intelectuales, solamente hubo uno más o menos. ¿Quién era? O dos. Lucas y Mateo también era una persona muy intelectual. De resto todos no. Pero bueno, empiezan a escribir.
Entonces, si Lucas se fue, voy a poner un ejemplo, hacia Antioquía, Mateo se fue hacia Tesalónica, ¿qué enseñaba Mateo en Éfeso o en Antioquía? Lo que a él le llegó de Jesús. En la otra iglesia, el otro explicaba lo que a él le llegó de lo que le aprendió a Jesús. Entonces cada uno en la iglesia que asistía le llevaba el mensaje de acuerdo a lo que él mismo había entendido. Unos eran más poéticos, el otro mucho más fuerte, el otro más tierno y con diferentes palabras, pero era lo mismo. Así como nosotros, todos nosotros, hoy lo que vayamos a entender lo vamos a explicar a nosotros de una manera diferente. Pero ¿qué ocurre? Empiezan a hacer algo, y es que empiezan a ver en diferentes partes personas, y la Biblia nos lo dice en Hechos de los Apóstoles, que algunos empiezan a hablar cosas que no eran dichas por Jesús, y los apóstoles les empiezan a llamar la atención, ¿cierto? Y les dicen, qué pena, pero eso no está así. Hay algo muy importante del tema que vamos a tratar hoy, y vamos a ir, a medida que vamos avanzando, yo le voy a dar dando unos tips y ustedes me dicen qué tema creen que vamos a tratar hoy, porque vamos a aprender de todo un poco, pero hay algo específico, algo que los católicos fallamos muchísimo. Entonces empiezan a decirle que eso no es correcto, y entre los apóstoles se reunían, le decían esto no es así, y uno que era la cabeza, algún apóstol o discípulo le decía, eso no es, por favor no hables estas cosas, ¿sí? Ahorita les voy a explicar un poquitico más. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Hay diferentes escritos, entonces empieza a través del tiempo, vamos avanzando, siglos y siglos, empiezan a haber incongruencias entre un lado, entre el otro, aquí, allá, y dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Si yo voy a España y me dicen una cosa, si yo voy a Etiopía me dicen, es parecido, pero lo dicen de otra manera, y aquí es de otra manera, entonces, ¿qué es lo sano? Y hay que conciliar, más o menos. Precisamente, lo dijeron aquí muy bien, hay un papa que es San Dámaso I, que él, más o menos en el año 380, 382, 85, busca y habla con su secretario. ¿Quién era el secretario? Por allá lo dijeron, es el de unos heladitos, muy ricos, cabebitos, pero ricos. San Jerónimo. Y habla con él, ¿por qué? San Jerónimo era una persona que conocía de varios idiomas, sabía griego, sabía latín, y estaba empezando algo del hebreo, ¿listo? O arameo. Y él le encargan y le dice, necesitamos ya, no podemos que en un lado esté en esto, vamos a reunir todos los textos de las diferentes iglesias, los vamos a reunir, y después de que los reunamos vamos a compilarlos para ver qué es palabra de Dios. ¿Listo? Del año 382-84 empieza San Jerónimo, desde el 382 al 384 inicia ese legado, más o menos lo termina en el 405. ¿Listo? Él muere como en el 420, pero él hace la entrega ya de todo el 405. Entonces, ¿él qué hace? Va tomando todos los diferentes escritos, pero empiezan a revisar, porque hay algunos que le ponen más sentimiento y exageran más de lo que tienen que decir, y empiezan a hacer unos filtros muy básicos. Voy a decirles unos que son muy sencillos. Primero, cuando nosotros estamos en un jueguito que se llama teléfono roto, ¿qué pasa cuando nosotros le damos una información a uno y ha pasado por 6, 7, 8 o más personas? Se tergiversa, se cambia el mensaje, se deforma, muy bien. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hacen es que, y eso se llama el canon bíblico, para que sea un escrito inspirado por Dios, tiene que pasar primero, solamente puede ser escrito directamente por un apóstol, o sea, un discípulo directo de Jesús, un apóstol, o
un discípulo de ese apóstol. ¿Quién es el director y jefe en este lugar? Aquí en el grupo que estamos, de Maús Picota. Julito. Julio. Él vendría siendo el apóstol, el que recibió la información del padre Edison, ¿cierto? Y se la va a transmitir a ustedes. Ah, no, Entonces es fuente primaria de lo que dijo el padre Edison, ¿cierto? Pero él también tiene unos delegados que son Rubén Darío, Edgar Cuadros, bueno, estamos ahí como 4, ¿no? Ellos son los que llevan, él le transmite a esos líderes y esos líderes a su vez lo transmiten a los demás. Es exactamente igual, estoy poniendo ese mismo ejemplo. Primera fuente, que no tiene ninguna discusión, lo que Julio escribió. Segunda fuente aceptada, lo que Julio le transmitió a sus discípulos. De ahí para adelante ya no se considera canon bíblico. Ya no, porque ya va con demasiado, ya le empieza cada uno a meter su tinte. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, lo que encontramos en el Nuevo Testamento solamente puede ser escrito por o un apóstol o un discípulo del apóstol, no más. Segunda cosa importante, hay más, pero solamente vamos a colocar esto: que el lenguaje sea un lenguaje sano. ¿Qué quiere decir eso? En esos momentos, más o menos a partir del primer siglo, empieza algo que se llama el lenguaje gnóstico. ¿Alguien sabe qué es gnóstico? ¿O qué es el gnosticismo? Que se conoce, Que se conoce. Gnosis viene de conocimiento. ¿Listo? Pero algo más específico, ¿lo saben o no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dime. Que se cree también. Que se cree, convicciones. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ya no le meto cosas fehacientes, sino lo que a mí me parece. Y le empiezo a meter cositas mágicas. Y que yo tengo ese conocimiento. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Ustedes han escuchado un evangelio que habla de que Jesús, cuando era pequeñito, le dio vida a una palomita. O que creo. Los amigos, que él sopla cuando estaba solo, que no quería jugar solo, es que soplaba, creaba amigos. Entonces mire, dice que Jesús estaba chiquito, nos dice la compañera, soplaba porque como él estaba solito y creaba amiguitos. ¿Eso es algo real? A ese lenguaje que es gnóstico se le denomina apócrifo. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar evangelios o libros apócrifos. Son aquellos que, aunque dicen verdades y mucha verdad, pueden tener algo de lenguaje gnóstico, algo de mágico, algo que no es real. Por ejemplo, hicieron ahorita una película hace ya unos 2 años o más de María Magdalena, ¿cierto? ¿La vieron? Creo que la transmitieron por RCN o algo. Y ahí decía que María Magdalena era la novia de Jesús y que se amaban y no sé qué, sí sé cuándo. Eso lo encontramos en evangelios apócrifos, aunque encontramos una cantidad de verdades iguales a lo que están en las escrituras y lo que escribieron, tiene por ahí que María Magdalena era la novia de Jesús. Ya eso es apócrifo, no es real, no nos interesa. Todo lo que nos hable de la vida de Jesús cuando era pequeño, algunos hablan es que Jesús se fue al Himalaya, se fue a la India y adquirió un conocimiento allá porque estuvo con todos los gurús, con todos no sé qué, en el Tíbet, y por eso llegó siendo un maestro y por eso tenía esos dones y tanto de amor y todo eso. Aunque nos digan verdades todo lo que está en la escritura, pero nomás con que tenga un poquitico de lenguaje gnóstico, se considera un libro apócrifo. ¿Listo? Ahí empezamos. ¿Claro? Más o menos. Entonces, imagínense, la Biblia, como la conocemos hoy,
San Jerónimo la entrega en el año 405. Quiere decir que del 405 para atrás, ¿cómo se llevaba toda la fe? Solamente con la tradición oral. ¿Listo? Por eso para nosotros es una fuente importante. ¿La Eucaristía aparece en las Escrituras? Sí. Pero era algo que se hacía todos los domingos constantemente y para un cristiano católico era algo normal. Por eso no está tan fuerte en las Escrituras. Pero está ahí. El bautismo de los niños menores también era algo normal. ¿Están en las Escrituras? Sí, aunque no está con las palabras completas de los niños menores de 8 o 10 años se bautizaban. Decía era que se bautizaba toda la familia. Y la familia es toda, no solamente los mayores. Y muchas cosas así. Ahí nos diferenciamos con nuestros hermanos protestantes en cuanto a que ellos nos dicen que no tienen la tradición. Ya hemos hablado algo de la tradición oral, ¿cierto? Ya también en la Escritura, hay algo importante también en la Escritura, y es que los protestantes sacan unos libros. ¿Cuántos libros sacan de nuestra Biblia católica? 7. ¿Cómo se llaman esos libros? ¿O nosotros cómo los llamamos? Deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Muy bien. ¿Cómo le llaman los hermanos protestantes? Ellos dicen que esos libros son apócrifos. ¿Pero por qué? Porque también la Escritura, antes de Cristo también hubo un problema con los judíos. ¿Cuál era el libro de los judíos? ¿O cuál es? La Torá. La Torá, y está formada por el Pentateuco, como lo está diciendo. ¿Cuál es el Pentateuco? Los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Números, Levítico. Números, Deuteronomio y Levítico. ¿Listo? Entonces, los judíos también tuvieron un problema. Y ellos se reunieron entre varios para aclarar con cuáles libros se quedaban y cuáles no. Y hubo una división también. Y hubo unos que tomaron los libros deuterocanónicos y otros no. Ahí se reunieron 70, 80 sabios para decidir cuáles eran los libros que iban a ser parte de los judíos, de la Torá y los libros proféticos de ellos y todo eso. Esa versión se llamó la Septuaginta, Septua de 70. ¿Listo? Nosotros estamos unidos a esa Biblia o a ese Antiguo Testamento, la Septuaginta. Los hermanos protestantes después vienen y dicen que no, que eso no es correcto, y se van algunos por el otro lado y por eso le quitan los libros deuterocanónicos que son del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Por qué? Porque en Segunda de Macabeos nos habla sobre el purgatorio y de que se oraba por las almas de los difuntos. ¿Por qué? Porque ahí está el libro de sabiduría. Porque bueno, hay muchas cosas ahí que a ellos no les conviene, porque si no, entonces se les va cayendo lo que ellos dicen. ¿Listo? Entonces, primero Septuaginta, que es versión del Antiguo Testamento, y después la de nosotros, que San Jerónimo y el Papa Damaso I le dice: necesitamos. ¿Por qué? Porque había versiones en griego, había versiones en hebreo, otros se habían escritos en arameo. Entonces dijo: ¿qué hacemos? Tenemos que unificar todo. Y se hizo una versión ¿en qué? ¿Cuál era el idioma de la Iglesia Católica? Latín. El latín. Entonces San Jerónimo coge todos los libros, revisan cuál es el canon, qué va a ser, cuáles se van a utilizar, y traduce al latín. Por eso se llama esa versión la Vulgata. Vulgata o Vulgata. Vulgata. De vulgar, de un lenguaje vulgar para todos. Y ahí ya todo el mundo empieza a utilizar la Vulgata, el latín, en todo el mundo. Más adelante, ya ahora podemos ver que está en español, que está en inglés, que está en el idioma de cada uno. Pero originalmente era el latín, que es el idioma oficial de la Iglesia Católica. ¿Listo? Ahora, ¿por qué también hablamos que no solamente la Escritura, sino el magisterio? ¿Qué es el magisterio?
Nos dice Juan 20, 30, 31. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuál es el libro? La Sagrada Escritura, la Biblia. Otra vez. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Empecemos por ahí. Algo que tenemos que también tener conocimiento. Cuando nosotros estamos proclamando la palabra, ¿cierto? Debemos utilizar unos términos. No es estrictamente necesario, pero litúrgicamente lo adecuado cuando leemos y proclamamos la palabra de los evangelios o del evangelio, que son 4 escritores, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando finalizamos debemos decir palabra del Señor. ¿Listo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos versículos hay? 2. Cuando son más de un versículo, podemos decir palabra de Dios, palabra del Señor. Si no, no es necesario. Si es un solo versículo, ya. No hay que decir palabra de Dios, palabra del Señor, no es necesario. Solamente cuando son más de 2 versículos. ¿Listo? Ahora, palabra del Señor para los evangelios. Palabra de Dios para toda la Biblia, a excepción de los salmos. De los salmos, porque cuando finalizamos los salmos, ¿qué decimos? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Seguro? ¿No Aleluya. es gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por Son qué? 3 personas distintas, pero un solo Dios, ¿En ¿verdad? dónde dice eso? Así viene el Señor Padre. Tranquila, no te preocupes que no te estoy rajando. Estás muy bien. Solo que quiero, acuérdense que aquí estamos buscando el centro, desde donde nace, para que nos quede claro, en donde dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No lo dice en el credo. Vámonos al credo niceno-constantinopolitano. Los viejitos, el largo. ¿Nos acordamos de él? ¿Sí? ¿Cómo dice esa parte? Creo en Dios Padre Todopoderoso. No, pero vamos al final. No, si más no, adelante. donde dice que Dios es 3 personas, Creo en 3 personas distintas y un solo Dios verdadero que merece todo honor y gloria. Pero como son una persona, no podemos decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria, si no estaríamos diciendo que son 3 personas diferentes. Lo correcto es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No está mal que digamos gloria al Padre, al Hijo y al. No está mal. Pero si vamos al misal romano, es y. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, Como era en el principio. como era otra vez, también muy bien. Ahí hay otra. Hay algunos que siguen cometiendo un error y a veces no hacemos caso. Cuando digo como era en un principio, en él, ¿por qué en él? Porque no hubo un principio, sino Porque es un solo principio. Si yo digo como era en un principio, quiere decir que hay 1, 2, 3 o 4 o más. Entonces, ojo, en el principio, en él y en el Padre Nuestro también es algo que también aprendemos. En el Padre Nuestro, déjanos caer en tentación en la tentación. o en la tentación. ¿Quiénes dicen en la y quiénes dicen en tentación? Los que dicen en la tentación, levanten la mano. Bueno, ellos están correctos. Nos vamos al misal romano y nos vamos a los libros que el Padre utiliza y dice en la tentación.
en la tentación. ¿Listo? Otro error que también cometemos comúnmente en la Eucaristía es después del Padre Nuestro decir amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No, amén, no. ¿Por qué no? Porque la oración no ha finalizado. El Padre dice, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos de todo, no sé qué. Y él continúa la oración y al final se hace una pausa y todos decimos amén. ¿Listo? Y hay otras cositas que ahorita no lo haces porque si no nos alargamos acá. Pero bueno, de eso es la idea, es que vayamos aprendiendo y entre todos vayamos teniendo el conocimiento que tiene cada uno de ustedes, el poco que yo tengo para ir aclarando varias cosas. Entramos al magisterio. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? Son los documentos que la iglesia en su sabiduría nos dice que tenemos, que lo ponen por escrito, porque hay cosas que tienen mucha dificultad. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, o bueno, les voy a decir, más o menos les voy a nombrar. En los Hechos de los Apóstoles empieza a haber un cuestionamiento, y empieza Pablo, creo que está con Bernabé, y empieza a tener unos inconvenientes en la iglesia donde él estaba. Y le llegan quienes se bautizaban con los apóstoles. ¿Saben? ¿Quiénes se podían bautizar? Todos. Y entre todos había normalmente dos dominaciones grandes. ¿Quiénes eran? Los judíos y los no judíos, ¿cierto? Los judíos y los gentiles o los paganos, ¿cierto? Los gentiles o paganos eran aquellos que venían de otras culturas que no eran judíos. Pero el judío, cuando nacía, el primogénito, ¿qué hacía? ¿Qué tocaba pasar? ¿Cuál era? Circuncidarlo. Y ese era, entre comillas, como el bautismo del judío. Y lo continúa haciendo. Pero llegaban gentiles, llegaban paganos, algunos que no eran judíos. ¿Y qué le decían algunos apóstoles y discípulos? Para bautizarlo tenemos que circuncidarlo. Así que el que no era católico, Julito ahorita, que se convirtió hace 3 años, entonces lo vamos a circuncidar. Y Julio, ¿cómo así? Pero un momentico, no, a mí no me quite eso. Eso yo ya llevo cuántos años con eso y no me lo va a quitar, ¿cierto? Y empieza a haber esa discusión. No, si él se quiere convertir a cristiano, en esa época era nazareno, tiene que circuncidarse. ¿No ven que todos nosotros que somos nazarenos ahora estamos circuncidados? Y alguien le dice, pero espera un momentico, es que yo no soy judío. Yo creo en Cristo, yo no creo en el judaísmo. Y Cristo me enseña judaísmo y me enseña otras cosas, pero no, yo no me tengo que hacer judío ni circuncidarme. Y se crea esa duda. ¿Qué hace San Pablo en su momento y Bernabé? Se van para Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿quiénes estaban? A ver si me ayudan por ahí para no perder tiempo. Busquen ahí Hechos de los Apóstoles, eso está como hacia el 9 más o menos. O ahí el comentario que tiene que ser, bueno, ahí con el Google, miren cuando San Pablo va al concilio de Jerusalén. Y ahí podemos verlo desde la escritura, ahí está visita a Jerusalén, en la perícopa. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles al final. Está como más o menos por ahí en el 6 o el 7, el capítulo 6 o 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? San Pablo dice, esto tenemos que resolverlo, porque no podemos unos que sí se circuncidan y otros que no, y otros, ¿cómo hacemos? Va y se reúne a Jerusalén con los apóstoles, con toda la iglesia, y estaban allá los apóstoles, y ponen conocimiento de lo que está ocurriendo. ¿Qué hacemos? Pablo da
lo que a él le parece. Después se para otro y dice: a mí me parece que sí se deben circuncidar. Otros dicen: no, no se deben circuncidar. Pero se levanta Pedro y dice: el Espíritu Santo y a través de la oración hemos decidido que el que se quiera circuncidar, que se circuncide, y el que no, que no. Ese es el primer concilio de la Iglesia Católica y está en Hechos de los Apóstoles 21, miren, estaba más perdido, 21-28. Entonces, ahí si quieres leernos un poquitico como el final, más o menos. Dice 28: y se pusieron a gritar: auxilio, hombres de Israel. Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y hasta ha llegado a introducir a nuestros griegos en el templo, profanando este lugar santo, pues habían visto anteriormente con él en la ciudad a Trofimo. Bueno, pero necesitamos irnos un poquito más allá. Espérate, sí, entonces espérate, 21, vamos a mirar. Y ahí toman la decisión, ¿listo? Ahí toman la decisión. Espérate, ya te digo acá. Vamos a ver acá. Y subieron a Jerusalén. Pablo llega a Jerusalén. Busquemos entonces el concilio y ahí está. Ah, es que estamos hablando dime. Hechos 21, ¿no? Es que hay uno que dice que sube y se encuentra con todos los apóstoles, ¿verdad? Porque es que aquí es cuando San Pablo sube a Jerusalén, pero a hablar de Jesús, no sobre la esta. Bueno, ahorita si no, vamos a adelantarnos. Alguno de pronto ahí en Google pregunte primer concilio de Jerusalén en la Biblia o algo y ya lo encontramos ahí, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver. Entonces ahí empieza lo que es el primer concilio de la Iglesia Católica. Hechos 15. Hechos 15 ahora, ¿no? ¿Listo? Entonces estamos aquí. Ahí está, perdón. Controversia en Antioquía. Entonces, donde ocurrió todo, el problema era en Antioquía. Y Pablo se va para Jerusalén y dice: controversia en Jerusalén. ¿Listo? 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, o sea, eran judíos y ya eran católicos, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar a la ley de Moisés. ¿Ven? Entonces, el que está circuncidado también quiere que el otro también se circuncide. Entonces, no, todos debemos ser castos. No, pero ¿por qué? No, porque es que yo soy sacerdote, ustedes también tienen que ser castos. Más o menos algo así. Y después está el discurso de Pedro. Y Pedro llega y dice: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios. Ahí ya él está mostrando que él tiene el primado, ¿sí? Me escogió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior, dio testimonio en su favor. Bueno, listo. Después vamos a ir. Pudimos sobrellevar. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó entonces para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que había realizado. ¿Listo? Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra. Ya habló otro: hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Y empiezan ahí a hablar una cantidad de cosas. Y ahí después, ahí bueno, fue antes. Perdón. Dime. En el 11. Ah, bueno, listo. Eso es, dale. Al contrario, nosotros creemos que somos salvados. Bueno, espérate un poquito. Bueno, vamos a ir para no perder tiempo, pero ahí ese lo podemos estudiar. Ahí Pedro ya dice que no, que el que se quiera circuncidar se circuncide y el que no. ¿Listo? Eso es lo que nosotros empezamos. Ahí empiezan a generarse escritos. Después, oiga, mire, hay algunos que están diciendo esto. Empiezan a entrar en controversia y empieza otra vez la iglesia a reunirse, toman decisiones y hacen escritos.
Esos escritos les llamamos el magisterio, documentos oficiales de la iglesia para que sean tomados por nosotros como doctrina sana. ¿Por qué? Porque empieza uno por allí, otro por allí a decir cosas y eso no es correcto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando seguimos personas y le creemos, cuando seguimos sacerdotes y les creemos. Ojo, después vamos a entender un poquitico eso. ¿Por qué? Porque algunos, ¿de dónde han venido los grandes cismas? ¿Vienen desde afuera de la iglesia? No, vienen desde adentro. El primer gran cisma empieza la división del catolicismo y los ortodoxos. ¿De dónde vino? Desde adentro. El protestantismo, ¿quién lo inició? Martín Lutero. ¿Y Martín Lutero quién era? Un sacerdote, conocedor, muy intelectual. Agustino, una persona impresionante de conocimientos, y la gente empezó a seguirlo a él, y por eso se empiezan a desviar. Pero vamos a ir aclarando esas cosas. ¿Listo? Entonces, imagínense, si ni siquiera nosotros conocemos de la escritura completa, tradición poquita, menos magisterio. ¿Qué nos invita a la iglesia en la sabiduría a través de los papas, de los obispos? Nos dice: necesitamos hacer algo que sea un poco más sencillo para todos, y tenemos que hacer una especie de un compendio de la tradición, escritura y magisterio. ¿Cómo se llama eso? El catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica es un compendio desde la tradición oral, desde la escritura y desde el magisterio. Y mire, lo tiene el mismito, mire, parece que le hubiera tomado la foto ahí del es algo que para nosotros que somos católicos practicantes y que estamos enseñando, debe ser necesario tenerlo con nosotros y conocerlo, porque ahí nos está diciendo nuestra fe. Ahí nos está explicando el credo, qué significa cada partecita del credo. Nos está explicando también el Padre Nuestro, por qué Padre Nuestro que estás en el cielo, qué significa esto, santificado sea tu nombre, nos lo va explicando, pero nos va colocando en dónde está la escritura, en dónde está el magisterio, en qué documentos, en quién habló de este, qué santo, qué todo eso, y por eso es tan necesario. El mío es este, Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién tiene el catecismo? Listo, entonces hay algunos que tenemos no el catecismo, así como el de allí. Tenemos el compendio, y el compendio del catecismo, ¿qué es? El resumen. Un resumen. Entonces va a estar lo más importante, pero no va a estar todo. Entonces yo les recomiendo que al principio utilicemos el compendio, pero vámonos a la profundidad. ¿Qué es el catecismo? ¿Qué nos dice que es el catecismo? Según San Juan Pablo II, nos dice que es el instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe. Segura. ¿Y en dónde la mayoría de nosotros nos instruimos de la fe católica? En YouTube. Y fuera de eso también se meten a Google. Y casi todo lo que va a hablar de palabra, la mayoría va a ser de protestante. Reina Valera. Reina Valera. ¿Cómo empezamos a diferenciar si es católico o si es protestante? Por los libros. Dice aquí, cita, por los dos puntos. Muy bien, esa es una manera, pero no es completamente correcto. Porque los dos puntos, ¿qué significan? Los dos puntos vienen de una... esa es una notación, se le llama notación protestante, es una notación anglosajona. ¿Listo? Vamos a mostrarles aquí, porque de pronto no está. Aquí se dan cuenta Juan 20, coma. Está muy bajito, lo ponemos más alto. No, ahí está bien. No. Ahí. Listo.
Entonces aquí nos dice Juan 20, 30, raya 31. El protestantismo casi siempre no utiliza la coma, nos pone 2 puntos. ¿Es incorrecto colocarle nosotros 2 puntos? No, no es incorrecto. ¿Por qué? Porque los 2 puntos vienen de notación anglosajona, o sea, de Inglaterra, de Irlanda, de todo eso, pero ahí fue donde nació el protestantismo. Entonces, por eso ellos vienen arrastrando esos 2 puntos hacia Estados Unidos, donde se mueve mucho el protestantismo y que empieza a permear América completa. Entonces, siempre que nosotros vamos a revisar algún escrito de la Biblia, si tiene 2 puntos, ya empieza a decir, esto puede venir un análisis protestante, normalmente. ¿Sí? Hay algunos sacerdotes que le ponen 2 puntos y dicen, eso no tiene nada malo. Pero bueno, pero empecemos a diferenciarnos, porque si no, empezamos a tener inconvenientes con la gente. Siempre tenemos que ser uno. ¿Cuál es el idioma en la Iglesia Católica? El latín. El latín. Y ya no tenemos problema y todos oramos el Padre Nuestro en latín. Y somos uno completo. ¿Listo? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, 2 puntos, normalmente protestantismo. ¿Está mal? No. Pero si ya eres católico y vas a hacer una presentación, trata de que tus escritos siempre sean con coma. Y trata que las versiones que tú estés utilizando no sean del protestantismo, porque a veces le cambian ciertas cosas y cambian los significados, le quitan una I, le quitan ciertas cosas y empieza a desvirtuar un poquitico la palabra. Bueno, listo. Entonces el catecismo, instrumento válido y autorizado como norma segura, o sea que nosotros cualquier prédica, cualquier charla deberíamos tener nuestro catecismo para revisar sobre lo que nos dice el catecismo. Y lo que les digo, a veces nos vamos a YouTube y empezamos por allá a hablar una cantidad de incoherencias que nada tienen que ver con el catolicismo, sino tienen que ver o con el protestantismo o con otro tipo de lenguaje que es el que normalmente nos equivocamos. Entonces, como vamos a ir al catecismo, vamos a empezar a buscar algo muy importante. Vamos a empezar a utilizarlo, y alguien que me ayude a leer, vamos a leer algo que es el artículo número 6-7, que se llama la conciencia moral. ¿Listo? Ya te digo, espérate. Ya toca aquí, están utilizando grafitos porque se nota. A ver, ya les digo. Estaba aquí con un caso de adivinación y tenía que ver el 6 o el 7, dice la conciencia moral. 17, aquí, artículo 6. Artículo 6 o numeral 1776. ¿Listo? 1776. Artículo 6, la conciencia moral. Numeral 1776. ¿Listo? ¿Los que tienen el compendio lo encontraron? Listo. ¿Alguien quiere ayudarme con la lectura? Listo. 1776. En lo profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que no se da a sí mismo. Ahí esperamos. ¿Qué dice? ¿Tiene qué? ¿Descubre? Una ley que no Ley. se da a sí mismo. Ley, póngale atención a esa palabra, ley. Listo, que no se da a sí mismo, no nos damos la vida a nosotros. Sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón. Ojo, perdóname. En los oídos de... ¿Y nosotros no será que nos dejamos guiar mucho es por lo que escucha nuestra mente? Es que a mí me parece, es que yo creo, es que a mí me han dicho. Dice que nosotros tenemos una ley interna que nos habla en lo profundo del corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y a evitar el mal. Eso, importantísimo esas tres. Empecemos a llevarlo despacitico. Primera, ¿a qué? A amar. Segundo, a
hacer el bien. Y tercera, Evitar el mal. evitar el mal. ¿Listo? Esas son leyes externas o internas. Ah, Internas. a ver, ¿hacer el bien es externo o es interno? Externo. ¿Amar? Exacto. Entonces tenemos unas leyes internas y unas leyes externas. Vamos a terminar lo que nos dice ahí. Entonces tenemos que amar, hacer el bien y evitar el mal. Ojo, porque ahí quien nos está hablando es Dios. Si nosotros hacemos algo y no incluye las tres, no estamos actuando de acuerdo a lo que Dios nos dice. No hay concordancia. Voy a ponerles un ejemplo. Una pareja que está atravesando, y eso me ha pasado. Una pareja está atravesando por un momento de crisis matrimonial, ¿cierto? Primera, amar, ¿cierto? Sí. ¿Se aman? Sí. En la lógica, vamos a poner que el hombre le está poniendo los cachos a la mujer, que eso no pasa casi, es siempre al revés, ¿cierto? Es al revés. ¿Listo? Entonces le está haciendo infiel. Y ella desea con su corazón que él regrese a su hogar. ¿Eso está bien? Sí. ¿Está amando? Sí. Listo. Amar. ¿Qué quiere hacer? Va a buscar la medida para que el esposo regrese a su hogar, ¿cierto? Sí. ¿Qué debe hacer? Orar, buscarlo, ¿cierto? Cascarle. Atenderlo, mostrarle las cosas, Acabarlo, cambiarse, acabar dejar con las de fechas, estarle mal acabarlo. genio, dejar de estarle Acabarlo. fregando. Pero me llega este caso, me llega una señora y me dice: ay, Osquita, mi esposo ya llegó a la casa, estoy más contenta porque mis oraciones fueron escuchadas. Yo, bendito Dios. Y yo, ay, qué bien. ¿Y cuándo llegó? No, la semana pasada. Y yo, bueno, ¿y cómo hiciste? Dijo, no, yo me lo pasé en el Santísimo orando, pidiendo que él regresara. Y había una amiga de Maús, y esa amiga de Maús me dijo que fuéramos donde una señora que era lo más de uno, que tenía una oración súper fuerte. Y esa señora llegó y me pidió una foto de mi marido y me dijo que lo trajera. ¿Y por qué hacen esa cara? ¿Acaso no lo está amando? Sí, pero lo que está haciendo no está bien hecho. A ver, no hay concordancia. No hay. El resultado final. La última que decía, Evitar el mal. evitar el mal. Pero ¿qué mal está haciendo si él va a volver a su casa, si estaba confundido? Dejó a la señora que tenía 58 por una de 23. ¿Qué mal estaba haciendo el Señor? No, ninguno. Ahora, La crisis de la edad. ¿cuál fue el mal? Ir a ¿por qué? Desobediencia a Dios. Primero, evitar el mal. El Señor nos da algo que es importantísimo para nosotros y es lo que más le agradecemos a Dios. Y es que nos da la libertad. El libre albedrío. Y aunque tú ames, tú no puedes vulnerar la libertad del otro. Puede que, como ocurre, no, es que le están haciendo brujería. Mire, ese está perdido, esa es más fea que yo, no sé qué. Bueno, si lo está haciendo, tu misión es ayudarle yendo con una adivina, con una bruja, con una señora de magia blanca, no sé. No, es la oración. Entonces, nosotros debemos evitar el mal. Y aunque para la señora le estaba haciendo el bien, espiritualmente está pudiendo algo que es malo. Entonces ahí no está Dios de por medio. ¿Sí? ¿Queda como entendido más o menos eso que nos habla el catecismo? Bueno, entonces siempre todas las decisiones que nosotros tomemos y que queramos que sean con Dios tienen que incluir eso: amar, hacer el bien y evitar el mal. Sigamos con lo que nos dice el catecismo, porque es que ahí es muy bonito. Dice: el hombre tiene una ley inscrita por Dios
su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, porque nosotros ahí en la conciencia sabemos si lo que estamos haciendo está bien o mal, porque es que Dios no lo colocó. Dios no lo colocó. Nosotros sabemos que robar, así no nos lo hayan explicado, es malo. El odiar también, porque hay algo que conscientemente nosotros sabemos, y eso el Señor no lo coloca. En el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Bueno, eso es muy bonito, sí. Tú mencionaste algo hace un momento que hablaba de la ley interna que nos habla siempre desde el corazón, ¿sí? Ahí es pues podría ser el Espíritu Santo. Más o menos, o sea, la ley natural, la conciencia es una ley natural que Dios impone en nuestro corazón. Recuerden que el Espíritu Santo todos lo tienen. Sí, claro. No. ¿Cómo? Hubo un problema. Vamos aquí. En la cárcel la vez pasada hubo un problema. ¿Todos somos hijos de Dios? Sí, No. somos criaturas. Empecemos por ahí. No todos son hijos de Dios. ¿Ah? ¿Y creado es hijo? No, es criatura. Todos somos criaturas de Dios. Las plantas, los animales y los hombres somos criaturas de Dios, amados por Dios. Pero la iglesia nos plantea y nos dice que los únicos hijos y herederos del reino de Dios son los bautizados. Y entonces, pero venga, no hablemos así, discúlpame, no hablemos así, porque es que vamos a entrar y se van a sentir mal. Hermano, qué pena, pero es que la verdad es la verdad. La verdad os hará libres. Entonces yo no puedo estarle diciendo a un hombre que está casado y que tiene una amiguita que eso lo está haciendo bien. Ay, no le digamos pobrecito porque él viene al grupo de Maús y si se nos va, ¿no ven que es el que nos patrocina? Y empezamos a jugar con eso. ¿Estamos haciendo el bien? No, ¿por qué? Porque estamos permitiendo el pecado. Una cosa es con mucho amor uno exhortarlo con amor y decirle: ven hermano, oye, ven, yo hasta ahora entiendo esto, ven, yo te quería decir, no sé si tú lo sepas, de pronto él está en el desconocimiento. Y es una obra de caridad hablarle y una corrección fraterna con amor. Mucho cuidado. Uy, se me fue. ¿Se fue la pila? ¿Se descargó? Sí, se descargó. Bueno, entonces, una cosa es decirlo con amor, otra es decirle: oye, usted no puede comulgar, que usted es casado y anda con otra vieja. Hombre, por favor, eso no es así. ¿Sí? Y hacerlo en privado también. La palabra nos invita a que las exhortaciones debemos hacerlas en privado, con él a solitas. Después de con él a solitas, tenemos que hacerlo ¿cómo? Con un testigo. Con testigos. Y después de los testigos tenemos, si no hace caso, público. Público cuando hay algo de problema grave, de que una persona está llevando una doctrina errada y ya se le ha dicho y sigue haciéndolo. Aquí con algún amigo por acá nos ha pasado algún sacerdote que está haciendo un error y se le dice personalmente: aquí se ha hecho. Después se le dice: oiga, venga hermano, padre, mire, se busca ver, mire, padre, nuevamente vuelvo y le reitero, eso que usted está diciendo es errado, no sé qué, por favor. ¿No? Bueno, listo, vaya al superior. Ya no me voy a poner ante la feligresía así a todo el mundo: ¡ay, eso mira el padre! No, eso ya le compete es al obispo en ese caso. Pero en nuestro grupo tenemos: oiga, tengo una diferencia con esto, o él dijo esto mal, o esto aquello, listo. Bueno, entonces empecemos por ahí, ¿listo? Esas son cosas que nosotros debemos ir a la esencia de la verdad. La vamos a encontrar en el catecismo. Busquen donde habla del bautismo y nos va a decir que nosotros dejamos de ser criaturas a pasar a ser hijos de Dios. ¿Por qué?
Voy a ponerles un ejemplo de la vida real. Yo puedo decir ahorita que soy hijo de Pablo Escobar, ¿cierto? Y entonces yo voy a ir a reclamar mi herencia. Le digo, venga, si yo soy hijo de Pablo Escobar, mi herencia. ¿Qué me van a pedir? Prueba, el registro civil. Yo puedo decir que yo soy hijo, pero yo no soy heredero todavía. Solo hasta que se me verifique. ¿Y cómo compruebo yo la herencia? Con el bautismo. Ahí en el momento del bautismo, yo ya recibo el Espíritu Santo. Cuando yo soy guiado, el Señor me crea con materia, cuerpo, pero también con espíritu. Más no el Espíritu Santo. Espíritu, somos parte física y parte espiritual. Pero cuando me bautizan, ya recibo el Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahí ya puedo tener mucho mejor una comunicación y una gracia con Dios. Bueno, listo. No sigamos hablando ahí porque ahí eso es muy bonito de la conciencia moral, pero es interesantísimo que lo veamos. Entonces, 2:43. Exacto, y seguimos ahí. Ahora, tenemos dos leyes, una interna y una externa. ¿Listo? Las leyes internas, ¿qué son? Aquellas que rigen a otros para que me rijan a mí. ¿Qué quiere decir? Las que utilizamos normalmente en la sociedad, ¿cierto? No robe, aquí tiene que hacer tales cosas, son normas, leyes que se dictan para regirnos a todos. ¿Listo? Esas son las externas. La interna era la que estábamos hablando ahorita. Haz el bien, evita el mal y ama. ¿Listo? Porque eso está en el corazón y eso es lo que te pone Dios. De resto yo actúo de acuerdo a lo que me diga la sociedad, ¿cierto? Y yo puedo, aquí en Colombia, la ley es que nosotros cuando manejamos carro transitemos por la izquierda o por la derecha. Por la derecha. Y entre comillas es una norma mundial, pero si nosotros vamos a Inglaterra, transitan por la izquierda. Y en Sudáfrica también, y Australia también, porque son colonias inglesas o fueron colonias inglesas. Entonces allá es diferente. Pero mire que las externas es para que nos rijan a todos. Estas son internas. La ley de conciencia moral es interna, la rige Dios a través de la ley natural, desde su creación. Eso ya lo habíamos más o menos dicho. ¿Listo? Pero la ley natural tiene dos connotaciones: para lo bueno y para lo malo. Por eso Dios nos crea libres. Si tú quieres hacerlo, lo haces, si no, no. Él nomás te dice, esto es lo que debes hacer. Usted dice sí o no. Ojo con esta palabra, esta frase. No solo es buscar el propio bien, sino el mayor bien. Un amigo muy conocido, aquí Néstor Vargas, una vez decía, y nos lo dijo en una clase hace mucho tiempo, hace como 2 años, cuando empezó el problema entre la crisis de Rusia y Ucrania. Y decía, no solo es buscar el propio bien, sino el mayor bien. En el latín es el sumo bien. Y decía, primera de Putin. Putin buscaba el bien para él, o busca todavía con la guerra. Sí, pero busca el mayor bien. No, por un bendito capricho para él de coger un pedazo de Ucrania o toda Ucrania, puede acabar con todo el mundo. Y ahí es donde nos equivocamos. ¿Cuántos presidentes no están buscando su propio bien y están acabando con toda una sociedad? ¿Para qué? Para ser recordado, para ser, por ahí algún presidente dijo eso, ¿no? Hace poquito. Entonces, no es que yo esté aquí, es para todos. Es que todos, yo debo buscar el mayor bien para la sociedad, no solo lo que a mí me parezca. Ahora,
las leyes externas, que son para los demás, no me capacitan para amar. Y la misión que Dios ha colocado en nosotros es que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. Entonces las leyes externas no me capacitan para amar. Un ejemplo, la sexualidad contra natura. Ahorita que estamos diciendo que la sexualidad es buena o es mala. Es buena. A los niños ahorita le están diciendo que tienen que conocerse, pero también les están llevando ¿a qué? A que no tengan hijos. Y el Señor lo primero que nos dice desde el Génesis es que nos multipliquemos. La sexualidad contra la natura se vuelve hedonista y egoísta. Hedonista es, ¿qué es el hedonista? No, a ver, búsquenlo en el diccionario a ver qué es hedonista. Al placer. Es lo que normalmente eran los griegos, lo que eran los romanos, que eran solamente sexo, y es la sexualidad, el placer, el estar yo en lo que a mí me gusta y listo, no más, no me